La batalla entre Shen y Kakaroto alcanzó un nuevo nivel, ambos Saiyajines habían optado por usar el máximo uso de sus poderes. Shen mostró su forma final como dios progenitor y por otro lado, Kakaroto mostró su ascenso hacia la divinidad, la forma final de un ángel, convertirse en arcángel, un rango de élite entre las deidades. Sin embargo, poco a poco Kakaroto mostró la brutal diferencia de velocidad que compartían ambos. Kakaroto le impuso el reto a Shen que tratara de golpearlo, que no se movería de su lugar. Fue así como Shen atacó a Kakaroto con una ráfaga de golpes, pero daba la sensación que sus puños traspasaban el cuerpo de Kakaroto como si de un espíritu se trataba. Los espectadores no entendían lo que estaba pasando en el campo de batalla, todos creían que Kakaroto estaba haciendo uso de alguna técnica secreta para escapar de los devastadores puños de Shen, pero no podían estar más lejos de la verdad. No obstante, el único que entendía lo que en verdad estaba pasando era el propio Shen. Se dio cuenta que no se trataba de ninguna técnica, solamente de velocidad. Velocidad en estado puro. Kakaroto le estaba demostrando a Shen la verdadera velocidad de un arcángel. Kakaroto era tan increíblemente veloz que sobrepasaba lo inimaginable. Después de todo, había alcanzado la velocidad de espacio y tiempo, que rompe incluso la propia realidad. El Saiyajin que apenas había ascendido a Arcángel demostró ser superior en velocidad. Era tanta la diferencia entre el Shen que parecía ser surrealista, se movía tan rápido que daba la sensación que no movía ni un solo músculo. El único capaz de ver tan siquiera algo de sus movimientos era el propio Shen. Shen había dejado de atacar a Kakaroto, entendió que no tenía caso, no era capaz de conectarle ni un solo golpe, no llegó a pensar que la velocidad del nieto de Zeus fuera a incrementar de esta manera tan desmesuradamente. ¿Qué sucede, Shen? ¿Por qué has parado? Está lejos de terminar la pelea, quiero que me demuestres lo que puedes hacer, diría Kakaroto acompañado de una sonrisa. ¿Acaso este gusano está jugando conmigo? ¿Se cree superior a mí? ¡Qué tonterías! Soy el Saiyajin con más experiencia, tengo miles de millones de años, soy el padre de todos Saiyajin, parece que tengo que enseñarle una lección, se diría Shen en sus pensamientos. ¿Qué sucede? ¿Te has quedado paralizado de miedo? Te haré sentir la verdadera diferencia de poder que existe entre tú y yo, no importa que seas el padre de todos Saiyajin, que tengas millones de años de experiencia y que incluso hayas sobrevivido en el vacío, tengo algo que tú no tienes, sé que eres el Saiyajin de las leyendas, pero yo tengo las células de las razas más poderosas corriendo por mis venas, esto será venganza por lo que le hiciste a Tyr, pagarás por todo, diría Kakaroto y le lanzaría una mirada asesina a Shen. Las crudas palabras de Kakaroto habían dejado helados a los presentes, se podía sentir el instinto asesino en el ambiente y la brutal sed de sangre y batalla que desprendía el cuerpo de Kakaroto, los presentes sin duda estaban atónitos. No me hagas reír, no seas insolente, tú jamás podrías vencerme, sin embargo escuché que tienes el poder para abrir las puertas del vacío debido a tu sangre, ¿qué te parece un trato? Diría Shen. ¿Por qué crees que negociaría contigo? Estoy aquí para terminar esto de una vez por todas, diría Kakaroto. ¿No quieres escuchar mi oferta? Creí que eras más inteligente, diría Shen. Deja de jugar, dime qué es lo que quieres, diría Kakaroto. Ahora estamos hablando, es un trato simple, abre la puerta al vacío y a cambio dejaré con vida a todos tus amigos y familia, sin embargo estarán bajo mis órdenes, es un trato justo, ¿no te parece? Diría Shen. No puedo confiar en ti, quien no dice que podrías no cumplir con tu palabra, y lo más importante, ¿por qué deseas abrir la puerta al vacío? Diría Kakaroto. Es una pregunta fácil, traeré de vuelta a los demás dioses progenitores, ellos no son los únicos que anhelan venganza, todos ellos quieren hacer pedazos a Zeus, diría Shen acompañado de una sonrisa arrogante. Así que tú no eres el único sobreviviente en el vacío, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Por supuesto que no, ese tal Black al que enfrentaste en el pasado es el que lleva mi linaje más fuerte, tampoco me sorprendería que logrará sobrevivir, claro, siempre y cuando mis subordinados no acaben con él allá adentro, diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. Puedo verlo en sus ojos, dice la verdad, en todo caso no tengo más opción, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Y bien Kakaroto, el reloj sigue corriendo, no es una oferta para siempre, diría Shen.
Creo que las acciones hablan más que las palabras, ahora ataca, aún te estoy esperando, diría Kakaroto mientras tenía una leve sonrisa. Veo que has optado por rechazar mi oferta, entonces tú y el Olimpo van a sucumbir a la destrucción, diría Shen quien había comenzado a incrementar aún más su poderoso ki. No puedo creer que ese gusano tenga aún más poder, diría Leviatán. Tiene la capacidad de ir mejorando en medio de una batalla, eso me preocuparía pero Kakaroto también lo es, diría Artemisa. Un aura rodeaba el cuerpo de Shen, una vez más estaba listo para terminar con la batalla, aparte no podía seguir tolerando la insolencia de Kakaroto. Sin embargo a Kakaroto también lo había comenzado a rodear un aura, era claro que estaba esperando el ataque de Shen. Ese infeliz se sabe todos los tipos de artes marciales, por lo tanto usaré mi propio estilo, un estilo que requiere de violencia absoluta, lanzar golpes de diferentes ángulos que se creen imposibles de poder lanzar un buen golpe, este estilo vuelve mis ataques totalmente impredecibles, se diría Shen en sus pensamientos y estaba listo para estallar. Kakaroto miraba fijamente a Shen, estaba por decir algo hasta que en ese momento había esquivado en el momento justo un veloz puñetazo de Shen que sin duda sorprendería a todos. Y es que sin que nadie pudiese reaccionar, de repente y como si de la teletransportación se tratara, Shen ya había lanzado el primer puñetazo, fue tan veloz que solo Kakaroto pudo verlo venir. Una vez empiece a lanzar golpes de diferentes ángulos con tan solo violencia, ¿le será difícil evadir mis golpes? Porque no se trata de usar algún tipo de arte marcial, se diría Shen en sus pensamientos. Eso era tu maravilloso plan. No tienes oportunidad, diría Kakaroto. Entonces Shen había comenzado su ataque, había comenzado a lanzar una ráfaga de golpes con violencia, fuerza y velocidad de diferentes ángulos, volviendo sus ataques impredecibles para cualquiera. No obstante, para sorpresa del propio Shen, Kakaroto seguía evadiendo todos y cada uno de los ataques, seguía usando esa bestial velocidad, por lo cual con movimientos leves evadía los golpes de Shen, seguía siendo tan veloz que daba la sensación que no movía ni un solo músculo. Pero aun con ese resultado, Shen no paraba sus ataques, cada vez lanzaba aún más golpes, debido a que su velocidad iba en aumento en cada segundo, por lo cual lanzaba miles de puñetazos desde diferentes ángulos. Aun con tal resultado, Kakaroto seguía evadiendo todos los ataques de Shen con extrema agilidad y velocidad, seguía siendo tan rápido que para la vista de los demás, daba la sensación que los puños de Shen atravesaban su cuerpo, es más, Kakaroto evadía todos los ataques sin siquiera moverse de su lugar, demostrando la verdadera velocidad de un arcángel. No puedo ver nada, intento usar los ojos de demonio, pero no puedo ver los movimientos de ninguno, diría Leviatán mientras tenía una expresión seria. Shen volvió a incrementar su velocidad, ahora es tan veloz que sus brazos parecen ser invisibles, solamente puedo ver las ráfagas de viento que se generan cuando Shen lanza sus poderosos golpes, diría Artemisa. Es tan veloz a la hora de atacar que sus brazos se desdibujan, no puedo creer que ese gusano pueda moverse de esa manera con esa masa de músculos, diría Leviatán. Yo tampoco lo entiendo, tiene músculos demasiado grandes y aún así no restringen sus movimientos, si se tratase de alguien más no podría seguirle el ritmo a Kakaroto con esa musculatura exagerada y además se cansaría muy rápido, diría Artemisa. ¿Cómo lo ven ustedes? No podemos ver nada de los movimientos que emplean, no sé quién lleva la ventaja, diría Hércules. Ese canalla de un momento inesperado volvió a incrementar aún más su velocidad, no debería ser posible con un cuerpo como ese, diría Baldur. Shen redujo la brecha de velocidad que existía entre él y Kakaroto de manera sorprendente, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Tienen un poco de razón, Shen redujo la diferencia de velocidad, pero aunque no pueda ver los movimientos de ambos, estoy seguro que Kakaroto sigue siendo aún más veloz, eran los pensamientos del ángel Azazel. ¿Qué nos puedes decir, Loki? Diría Hércules. Tú también Azazel, eres un ángel después de todo, diría Baldur. Puede que sea un ángel, pero no al nivel de Tiro Kakaroto, ellos son arcángeles, aunque me concentré en sus movimientos no tendré resultados, Shen y Kakaroto están peleando a una velocidad que supera mi capacidad, diría Azazel. Lo que me temía, Shen no para de mejorar en cada batalla, diría Hércules. Aún no nos has dicho nada, ¿tienes algo que agregar, Loki? Diría Jack mientras tenía una leve sonrisa.
Nada más que guarden silencio y presten atención, lo que estamos presenciando es una batalla multiversal, donde se juega la destrucción del Olimpo, multiversos e incluso dimensiones paralelas. El poder que ambos han desatado va más allá de lo creíble, es tan grande el poder destructor de ambos, que un error podría significarse la destrucción del Olimpo entero y con ello nosotros también, diría Loki acompañado de una leve sonrisa. La batalla entre ambos Saiyajines seguía, cada vez las ráfagas de viento eran más violetas y salvajes, incluso al extremo de formarse un feroz tornado y el Olimpo no dejaba de ser sacudido. Shen estaba completamente a la ofensiva, lanzando poderosos puñetazos destructores con violencia y fuerza bruta, además de que iban a una velocidad sorprendente, lo único que deseaba era conectar un solo golpe. No puedes vencerme, te lo he dicho, puedo ver con claridad todos y cada uno de tus golpes venir desde 3 días hábiles, esta es la diferencia entre tú y yo, no tenía pensado acabar con tu vida, pero le arrebataste al Olimpo a su mejor guerrero, un guerrero también con un corazón puro, diría Kakaroto quien parecía estar de pie sin moverse, pero era debido a su imposible velocidad, que alcanza el espacio y tiempo. Esas palabras tocarían muy fuertemente el orgullo de Shen, por lo cual sufriría de nuevo un incremento de poder, ganado así aún más velocidad. Esta vez lanzaba puñetazos aún más veloces con la intención de arrancarle la cabeza de un puñetazo a Kakaroto. Kakaroto esta vez sintió el incremento inesperado en la velocidad de Shen, podía sentir cómo esos puñetazos pasaban rozando su piel, pero aún no era suficiente para que algún golpe, seguía siendo más veloz que el Saiyajin legendario. Shen, a pesar que no era capaz de conectarle a Kakaroto ni un solo golpe, tenía una gran sonrisa arrogante, y es que él también lo había notado, cada vez estaba más cerca, sus puños pasaban rozando la piel de Kakaroto, cosa que antes no sucedía, ahora solo era cuestión de tiempo que lograra conectarle un golpe. ¿Por qué sonríe ese monstruo? Claramente lleva la desventaja en la pelea, diría Artemisa. Es porque Shen cada vez está más cerca de igualar la velocidad de Kakaroto, fueron las palabras de Goku quien en ese momento había despertado después de la paliza que recibió por parte de Shen, estaba recuperado completamente. Goku, estás despierto, pero por desgracia mi esposo aún no lo hace, la forma Shura le está pasando factura, drena hasta la última gota de energía, si se tratase de un demonio cualquiera ya estuviera muerto, pero mi esposo es diferente al resto, entrenamos muy duro para fortalecer su cuerpo, cuando vuelva a despertar ganará un plus de poder por daño recibido en la batalla y por drenado de energía de la forma Shura, al ser un Saiyajin mitad demonio, diría Leviathan mientras tenía leve sonrisa. Entonces Goku, ¿eso quiere decir que Shen está cada vez más cerca del nivel de Kakaroto? Eso sería malo, diría Artemisa. No te confundas, es cierto que Shen cada vez cierra la brecha de velocidad que existe entre él y Kakaroto, pero solo observa con atención, Kakaroto sigue sonriendo, es claro que no le preocupa nada, diría Goku. ¿Qué intentas decir? Diría Leviathan mientras tenía una expresión seria. Kakaroto está jugando con Shen, diría Goku con un tono grave. Con Shen, diría Goku con un tono grave en su voz. Mientras tanto la dura batalla entre ambos Saiyajines seguía, Shen seguía atacando con todo lo que tenía a Kakaroto, sus golpes finalmente comenzaban a rozar la piel de Kakaroto, era cuestión de tiempo para alcanzarlo. Por otro lado, Kakaroto seguía evadiendo todos los ataques de Shen, su velocidad era tan grande que parecía estar de pie sin mover ningún músculo, sin embargo entendió que ahora era su momento de contraatacar. Necesito aún más poder, no voy a poder ganar a este ritmo, sé que estoy cerca de conectar mis golpes, pero necesito aún más, serían los pensamientos de Shen y justo en ese momento había retrocedido unos cuantos metros para ganar aún más poder y velocidad. Eres como yo, mejoras en cada batalla, te he dejado ser libre, he dejado que hagas lo que quieras, pero ahora es mi turno de atacar, diría Kakaroto con una mirada fría. No digas tonterías, en este momento te demostraré por qué estoy por arriba de todos ustedes gusanos, diría Shen quien se preparaba para incrementar aún más su poder. No puede ser, es broma ¿verdad? Ese monstruo tiene aún más poder, diría Artemisa atónita ante lo que presenciaba. Ese insecto, ¿hasta cuándo más va a seguir incrementando su ki? Eran los pensamientos de la demonio Leviathan. Te daré una ventaja más, vamos, anda, libera tu poder, diría Kakaroto.
Shen, sin pensarlo dos veces, había comenzado a incrementar su poder a niveles extraordinarios, tanto así que todo el Olimpo había comenzado a ser sacudido fuertemente. El Saiyajin legendario con título de Dios progenitor una vez más había logrado incrementar su poder más allá de su límite. No obstante, Kakaroto no le quitaba la mirada a Shen, miraba fijamente a Shen con atención. Después de todo, sería lo último que haría el Saiyajin legendario. Shen tenía un aura rodeando su cuerpo, no había duda alguna, con éxito había sobrepasado su límite, estaba listo para esta vez aplastar a Shen. Bien, ahora es mi turno, diría Kakaroto con un tono sereno en su voz. Prepárate, Kakaroto, eres el primero en presenciar mi máximo poder, debo reconocer que me has sorprendido de más, eres mi descendiente más fuerte que he enfrentado, diría Shen. Una vez más el tiempo se había congelado, y es que Kakaroto había comenzado a moverse a una velocidad que alcanza el espacio y tiempo. De repente ya se encontraba de pie a centímetros de Shen con esa mirada penetrante, los ojos de Dios. Shen de repente perdió de vista a Kakaroto, y cuando se dio cuenta ya tenía al frente a Kakaroto, por lo cual justo en ese momento sus instintos actuaron por cuenta propia, lanzando de inmediato un poderoso puñetazo directo. Sin embargo, Kakaroto había evadido con agilidad y un increíble juego de pies el puñetazo de Shen, por lo cual no dudaría en lanzar una contra, un gancho veloz. Shen había fallado con éxito el puñetazo y a consecuencia recibió una contra, un letal gancho en toda la mandíbula que lo obligó a escupir una considerable cantidad de sangre. Sin embargo, los ojos de Kakaroto emitirían un brillo, por lo cual justo en ese instante había extendido su puño, desatando miles de golpes en un segundo. Toda esa lluvia de golpes en un solo segundo las había recibido el Saiyajin legendario en todo el cuerpo, escupiendo saliva y también perdiendo aire en el proceso. En tan solo un segundo había recibido una brutal paliza en todo el cuerpo. Kakaroto estaba de pie como si nada, con esa postura firme, esa expresión llena de confianza y una leve sonrisa en esos labios. La diferencia de poder que los divide ambos. Los dioses eran incapaces de creer lo que presenciaban. Kakaroto estaba dominando a Shen de manera aterradora. Entendieron que Kakaroto estaba muy por arriba de Shen, incluso algunos pensaron que podría llegar al nivel del propio padre de todo. Además, Artemisa la acompañaba una sonrisa, se sentía más tranquila ahora que Kakaroto tenía toda la ventaja en la batalla, no tenía por qué preocuparse por él. Por otro lado, Leviatán era incapaz de comprender cómo es que Kakaroto se haya vuelto exclusivamente fuerte, aún más fuerte que Shen y con diferencia, pero en su corazón sabe que no hay mejor guerrero que su esposo Vegeta. Shen se había colocado de pie, había recibido tantos golpes que era incapaz de comprender lo que acababa de pasar, sin embargo tenía una sonrisa. Es obvio que su espíritu de lucha es inquebrantable, ahora le demostraré mi verdadera fuerza, se diría Kakaroto. Fueron buenos golpes, incluso admito que dolieron, pero fueron de suerte, yo no puedo perder contra ti, sería ilógico, fueron las palabras de Shen y sin dudarlo nuevamente, se fue al ataque a toda velocidad. Entonces aprenderás a las malas, serían los pensamientos de Kakaroto y también se fue al ataque a gran velocidad, superando con facilidad la velocidad de Shen, debido a que ya se encontraba al frente. ¿Crees que puedes superarme? Solo es cuestión de tiempo que me adapte a tu velocidad, alzaría la voz Shen y no dudaría en lanzar un poderoso gancho con todas sus fuerzas. Sin embargo, Kakaroto fue más veloz, esta vez Kakaroto golpearía a Shen con todas sus fuerzas un derechazo, esta vez no se trataba de técnica, sino de solamente fuerza absoluta. Shen escupiría saliva al sentir ese impacto en el abdomen y justo en ese instante comprendería la fuerza de Kakaroto, debido a que salió disparado con gran fuerza hacia la atmósfera del planeta, hasta llegar al espacio. Kakaroto, al haber trascendido a Arcángel, era capaz de usar el máximo potencial de los ojos de Dios, por primera vez usaría una de las habilidades de estos, como controlar la materia o el espacio y tiempo. Fue así como Kakaroto alineó en el espacio los planetas deshabitados y los usó como ataque para Shen, fue así como el Saiyajin legendario fue impactando en cada uno de los planetas hasta estrellarse con el último. Sin duda los espectadores estaban helados al presenciar una batalla de este calibre jamás vista. Kakaroto, ¿qué fue eso? Eran las atónitas palabras de Artemisa ante lo que pudo presenciar. ¿En verdad esto es el poder de Kakaroto al haber trascendido a Arcángel?
Todo sucedió tan rápido, tiene el control de absolutamente todo, eran los pensamientos de Leviatán quien le costaba digerir lo que acababa de presenciar en carne propia. ¿No fui el único que acaba de presenciar eso o sí? Diría Hércules impactado ante tales eventos. No fuiste el único, es increíble lo que acaba de hacer Kakaroto, el control total del espacio y tiempo, diría Azazel. Así que esto es lo que estabas esperando, ¿no es así, Loki? Diría Baldur mientras miraba fijamente al dios del engaño. Loki no diría nada, nada más tenía una sonrisa de satisfacción. Después de todo, no todos los días tenían el honor de presenciar una batalla de este nivel de poder. Y entonces Kakaroto emprendió vuelo a gran velocidad, iba saliendo de la atmósfera del Olimpo, iba directamente hacia el planeta donde se encontraba Shen. ¿Será una pelea en el espacio?, diría Artemisa. Yo diría que incluso una batalla en todos los planetas. Por suerte los planetas cercanos al Olimpo están todos deshabitados y Kakaroto lo sabe, será una batalla violenta pero una victoria asegurada para Kakaroto, diría Gokumi. La batalla era cada vez más brutal entre Kakaroto y Shen, ambos llevaron una pelea más allá de lo imposible, esta vez Kakaroto impuso aún más en la batalla, le demostró la brutal diferencia de poder que hay entre ellos. Kakaroto resultó estar por encima de Shen en todos los sentidos, no solo en velocidad, sino también en poder de ataque, lanzó a Shen fuera de la atmósfera y utilizó el poder de los ojos para alinear los planetas y causarle aún más daño. Sin duda Shen estaba recibiendo una magistral clase de velocidad y poder de ataque, no podía hacer nada para hacerle frente a Kakaroto, estaba recibiendo una humillante derrota, incluso a pesar que poco a poco empezaba a igualar su velocidad. Los demás dioses les costaba digerir lo que acababan de presenciar, se había convertido en una batalla multiversal, estaban destruyendo todos los planetas y también la propia realidad. Kakaroto, deja de jugar y ponle fin a esto, no sabemos qué podría ser si le damos tan solo una pequeña oportunidad, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Estoy segura que lo hará, Kakaroto debe vengar la muerte del señor Tyr, lo pude ver en sus ojos, ese fuego, una sed de venganza, además se culpa a sí mismo, diría Artemisa. Que no se le ocurra acabar con él, yo seré quien le ponga fin a ese insecto, me las va a pagar, diría un Vegeta furioso quien había despertado y se encontraba recuperado. Vegeta, diría Goku sorprendido debido al brutal instinto que desprendía su eterno rival. Esposo, seguro que te encuentras bien. Recuerda que la forma Shura absorbe una cantidad excesiva de energía vital, diría Leviatán. No te preocupes, estoy bien, pero ese insecto no lo estará, mi poder ha crecido después de despertar, diría Vegeta mientras tenía una leve sonrisa. Kakaroto mencionó que le prometió a Vegeta no involucrarse en su venganza, pero ahora las cosas han cambiado, sé que Vegeta desea tomar venganza contra Shen por lo que le hizo a su esposa, sin embargo Shen acabó con el señor Tyr, familia de Kakaroto, ahora las cosas son personales para Kakaroto, eran los pensamientos de la diosa Artemisa. Vegeta despiertas en el momento más tenso de la batalla, Shen no tiene oportunidad de ganar, diría Goku. Dime Kakaroto, ¿dónde rayos están esos dos? No puedo verlos pero puedo sentir el ki de ambos, no me digas que son tan veloces que no podemos ser capaces de verlos porque es una tontería, ahora el insecto de Shen no puede ser más fuerte que yo, se lo demostraré, diría Vegeta. Por sorprendente que parezca, Kakaroto envió lejos a Shen de un solo golpe, ahora mismo ambos están peleando en otro planeta, diría Kakaroto quien miraba en dirección hacia el cielo. Cuando estuve cegado por la sed de batalla, pude sentir por unos instantes el monstruoso ki de Kakaroto, no estaba equivocado, Kakaroto se ha vuelto increíblemente fuerte, pero debo ser yo quien le ponga fin a ese insecto, no puedo perdonarle por lo que le hizo a mi esposa, se diría Vegeta en sus pensamientos. Kakaroto hizo bien en sacar a Shen de este planeta, una mente acorralada es capaz de hacer cualquier cosa por supervivencia, diría Loki. ¿A dónde quieres llegar?, diría Leviatán mientras tenía una expresión seria. Shen en un intento de desesperación pudo haber destruido el Olimpo, diría Azazel. Tarde o temprano se daría cuenta que no tiene oportunidad contra Kakaroto, por lo cual trataría de llevarse a todos destruyendo el Olimpo entero, diría Loki. Al principio creíamos que el Olimpo era indestructible, las cosas han cambiado, esos dos están fuera de nuestra imaginación, ambos han entrado a un nuevo terreno, diría Hércules. La pelea está por terminar, Kakaroto es superior a Shen en todos los sentidos, así es como debe terminar, diría Loki mientras tenía una leve sonrisa.
Cuando creí estar muy cerca del nivel de Kakaroto, él volvió a ampliar la diferencia. En verdad es un prodigio, se diría Goku en sus pensamientos. Todo cobra sentido cuando estaba tranquilo en la dimensión de entrenamiento, estaba reservando su verdadero poder para este momento, se diría Vegeta en sus pensamientos. Esposo, sé que tú le pondrás un fin al destino de Shen, puedo sentir tu odio y sed de batalla, quieres vengar mi muerte, pero también puedo sentir culpa, tus pensamientos están llenos de culpa, no deberías, eran los pensamientos de Leviatán mientras veía a Vegeta. Pensamientos de Leviatán mientras veía a Vegeta. Mientras tanto en el espacio, muchos planetas estaban destruidos debido al poder de Kakaroto, de poder controlar el espacio y tiempo, sin duda había mucho caos y destrucción. Shen había acabado en un planeta en ruinas, con volcanes haciendo erupciones, escombros y ríos de lavas por donde sea que miraras, sobre todo este se encontraba entre los escombros totalmente golpeado, había sufrido un buen ataque por parte del Saiyajin prodigio. Hasta que en ese justo instante, Shen vería una explosión, y es que algo había aterrizado con fuerza, al prestar atención en el ki, se daría cuenta de quién se trataba. ¿Cómo se volvió tan fuerte? ¿En verdad supera mis poderes? De un solo golpe me hizo llegar hasta el planeta más lejano, soy un ser que sobrevivió muchos años en el vacío, debería ser invencible, eran los pensamientos de Shen quien había salido a duras penas de los escombros. No obstante, solo se miraba una silueta en todo el humo, Kakaroto desprendía un terrorífico instinto asesino y sed de batalla y sangre en todo el planeta en ruinas. No debo por qué alterarme, soy el Saiyajin más poderoso, el de las leyendas, se diría Shen en sus pensamientos. Esto termina aquí y ahora, los demás tenían razón, debiste quedarte en el vacío, eres una leyenda entre los Saiyajines, después de todo eres el padre de todo Saiyajin, mi intención era regresarte al vacío, pero acabaste con la vida de Tyr, es imperdonable, te acabaré aquí y ahora, diría Kakaroto mientras saldría entre todo el humo. ¿Qué tonterías dices? ¿Crees que puedes amenazar mi vida? ¡Qué montón de tonterías! El padre de todos Saiyajin, Dios de la tierra, Dios del cielo, Dios del todo, no tiene iguales, nadie puede vencerme, diría Shen con un tono grave en su voz y mientras tenía una expresión seria. Entonces ¿por qué no lo intentas? Diría mientras tenía una leve sonrisa. Shen no dudó en responder, a toda velocidad se fue directo hacia Kakaroto con un devastador puñetazo, ya no le importaba nada, no le importaba si el planeta o incluso la propia realidad era destruida. Kakaroto había evadido sin problema alguno el puño de Shen y no dudó en lanzar una contra, un brutal derechazo en toda la mandíbula de su oponente. Shen había escupido sangre, no supo de dónde vino ese letal derechazo, hasta tal punto que este retrocedió muchos metros. Kakaroto de inmediato le conectaría un crítico puñetazo directo en el hígado, justo en un punto vital. Shen había hecho una mueca de dolor, por primera vez en milenios de años, estaba volviendo a experimentar el dolor, no podía creer lo que estaba pasando. Kakaroto rápidamente le conectaría otro letal puñetazo en la boca del estómago con pura técnica, provocando que Shen se quede sin aire y escupa saliva, le era surrealista la paliza que estaba recibiendo. No tienes oportunidad, diría Kakaroto acompañado aún con esa leve sonrisa. Shen había quedado aturdido después de recibir golpes críticos, no entendía lo que pasaba, se supone que era superior a todos. Aún no comprendo mi ascenso a Arcángel del todo, pero poco a poco empiezo a entender cómo funciona, lamento haber llegado tarde, Tyr, pude haber llegado a tiempo y evitar la catástrofe, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Shen parecía haberse recuperado de dicha paliza, estaba realmente sorprendido y furioso, y es que no era capaz de conectarle ni un solo golpe a Kakaroto, simplemente no lo podía digerir. Qué extraño, poco a poco empiezo a sentir un gran peso sobre mi cuerpo, veo que no estoy acostumbrado a esta transformación, en fin, lo único que debo hacer es acabar con Shen, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Oye tú, ¿crees que puedes humillarme y salirte con la tuya? Admito que eres el oponente más fuerte que he enfrentado, pero uno de mis descendientes no puede vencerme, no puedo ser derrotado por nadie, aunque seas un monstruo de la genética y tengas las células de las razas más poderosas, no puedes ganarle a una leyenda, fueron las últimas palabras de Shen y este se fue directamente hacia el ataque con máximo poder, había perdido los estribos por completo. Veo que está perdido, se niega a ver la derrota, se niega a aceptar la realidad, me toca poner mano dura, se Kakaroto en sus pensamientos mientras vería
metros de distancia. Shen a gran velocidad se posicionó frente al Saiyajin prodigio con un puñetazo devastador con todas sus fuerzas, con la intención de incluso destruir en 1000 pedazos el planeta, hasta que en ese justo momento fue sorprendido por un letal derechazo en la mandíbula que lo obligó a escupir sangre, y para finalizar recibió una letal patada en la mandíbula que lo obligaría a volver a escupir sangre. No había duda de quién había sido. Kakaroto fue más rápido y fue el primero en conectar esos dos golpes letales, pero estaba lejos de terminar. Este había extendido su puño. Shen de inmediato recibió una letal lluvia de golpes por todo el cuerpo, miles de puñetazos en todo el cuerpo en tan solo una milésima de segundos. Sin duda estaba sufriendo la peor derrota desde que tiene uso de razón. La ráfaga de golpes parecía haber sido todo, pero era todo lo contrario. En ese instante Kakaroto había extendido la palma de su mano, listo para arrojar una poderosa ráfaga de ki, donde no dudó en lanzarla con un gran poder destructivo. Shen estaba aturdido ante la brutal paliza que había recibido. Este había visto la ráfaga a centímetros de impactar en su cara, pero no podía hacer nada. Sus nervios estaban dañados, debido a que Kakaroto lo golpeó en puntos vitales. La pelea termina aquí. Debiste quedarte en el vacío y no salir jamás. Aunque admito que en parte fue mi culpa, debí haber tenido precaución cuando mandé a Black al vacío. Ahora estoy corrigiendo mi error, diría Kakaroto. Y entonces una potente explosión se daría en dicho lugar, que incluso haría sacudir el mismo planeta deshabitado, causando aún más estragos y destrucción en un planeta que ya está en crisis. Es una vista lamentable, pero me aseguré que no existiera ningún ser vivo habitando estos planetas, diría Kakaroto mientras vería todo en llamas. Habían volcanes en erupción, ríos de lavas, montañas al borde de la destrucción, truenos, relámpagos y estruendos. Parecía que el planeta le quedaban minutos de vida antes de sucumbir ante la destrucción. Sin embargo, todo esto era visto por un ser conocido, el comandante Carmesí. Debido a que la pelea había llegado a nivel multiversal, se aseguraba que todo estuviera en orden. Si la pelea se saliera de control, no tendría otro remedio que intervenir. No obstante, una ola de poder haría sacar de los pensamientos a Kakaroto. Estaba sorprendido ante lo que estaba presenciando. A Shen aún le quedaban fuerzas. No, ahora tenía aún más poder. ¿Cómo era posible? Hace un momento no parecía tener fuerzas para continuar con la batalla. ¿Qué significa esto? Serían los pensamientos de Kakaroto, y justo en ese instante este había esquivado en el momento justo un puñetazo demoledor. Y es que Shen ya se encontraba frente a Kakaroto con el puño extendido. Había intentado arrancarle la cabeza al Saiyajin prodigio de un derechazo. ¿Por qué está sucediendo esto? Se diría Kakaroto, y de nuevo volvería a evadir un veloz izquierdazo de Shen. Shen estaba en modo ofensivo, estaba atacando a Kakaroto con una veloz lluvia de poderosos golpes a máxima fuerza bruta. ¿Cómo sigue ileso después de recibir mi ataque de ki directo? Eran los pensamientos de Kakaroto, y rápidamente habría esquivado otro brutal derechazo de Shen. Y es que Shen no paraba de atacar a Kakaroto con una ráfaga de golpes. Se podía notar el poder de ataque en sus puños. Puedo sentir el peligro en sus puños, pero también su velocidad volvió a incrementar, y esta vez lo hizo de manera exagerada. Serían los pensamientos de Kakaroto, y había evadido por última vez el puño de Shen mientras retrocedía para distancia. Miren esto, el Saiyajin prodigio está retrocediendo. ¿A qué le temes?, diría Shen acompañado de una sonrisa despiadada. Esto es malo. El poder de Shen volvió a crecer y mi cuerpo cada vez se siente más pesado. Mi ki ha disminuido drásticamente, pero debo guardar la calma. No debo dejar que Shen tome la ventaja, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Veo que te las arreglaste para sobrevivir a mi ataque, pero solamente alargaste de más tu inevitable muerte, diría Kakaroto acompañado de una leve sonrisa confiada. Te lo concedo, pude sentir la muerte muy cerca, pero no le temo. He estado muchas veces cerca de la muerte, que para mí ahora es un juego. Ahora nuestra pelea está por cambiar, diría Shen. Mientras tanto, en el Olimpo, en las montañas más altas del Olimpo, en el hogar del difunto ángel de la muerte. No puede ser, ¿cómo han cambiado las cosas en el Olimpo? Hace un momento Tyr estaba aquí, me recibió con los brazos abiertos en su hogar, y ahora él se ha ido. Lo peor es que no puedo hacer nada para vengar su muerte. Todo queda en manos de Kakaroto. Aplasta a este gusano. Pero ¿cómo va a reaccionar el viejo ahora? No le importa la vida de sus hijos. La muerte de un arcángel debe traer consecuencias. Eran los pensamientos del dios de la oscuridad.
Pero ahora hay una dura batalla, puedo sentir el gran poder de ambos, están destruyendo todo a su paso. Kakaroto, ponle fin a esa escoria, diría Erebos mientras tenía una expresión. Mientras tanto, con los demás, estaban al tanto de los acontecimientos, entre la feroz batalla entre Kakaroto y Shen. Es increíble, están muy lejos y en otro planeta, pero aún así el Olimpo no para de ser sacudido ante el poder de ambos, diría Hércules. Ese canalla volvió a incrementar su ki, cada vez está más cerca del poder de Kakaroto, ¿cómo es posible? Se diría Baldur en sus pensamientos. La pelea ahora parece estar más igualada, ¿realmente lo estarán? Diría Jack. No digas tonterías, nadie puede estar a la altura de un arcángel recién trascendido, Kakaroto no puede perder, diría Sacel. De acuerdo, tranquilo, solo es un comentario, solo digo que Shen cada vez se vuelve más poderoso y sus oponentes débiles, diría Jack. Tienen un punto, el ki de Shen volvió a incrementar y la pelea se puso igualada, ¿cómo hace para volverse cada vez más fuerte? No tiene sentido, la mejor opción que tiene Kakaroto, es acabar con él lo antes posible, se diría Loki en sus pensamientos. Esto me parece de no creer, como ese monstruo sigue y sigue incrementando más y más su poder, diría Artemisa. Yo tampoco lo entiendo, sé que es el Saiyajin de las leyendas y el padre de la raza, pero esto ya me parece una tontería, diría Leviatán. La leyenda cuenta que el Saiyajin legendario tiene el potencial de tener un poder ilimitado, podrá incrementar su poder con cada segundo, pero hay un pero, diría Vegeta. Exactamente, el Saiyajin legendario puede incrementar tanto su poder como lo desee, pero el cuerpo tiene un límite de que tanto ki pueda almacenar su cuerpo, comentaría Goku. Hay un límite que ya sobrepasó Shen, ese insecto ya no debería poder seguir incrementando su ki porque su cuerpo ha llegado a su límite, tampoco puedo encontrar una explicación, diría Vegeta mientras tenía una expresión seria. Eso mismo, el cuerpo de Shen ya no debería de ser capaz de seguir aumentando aún más su poder, diría Goku. Esto es malo, sabía que esto pasaría, Kakaroto, por favor ten cuidado y acaba con ese demonio, no lo dudes ni por un segundo, eran los pensamientos de una preocupada diosa Artemisa. Regresando al planeta en ruinas donde se está realizando la batalla más grande y legendaria. Choques de puños y ráfagas de viento por todo el planeta, con cada impacto partían el suelo y se formaban tornados, la batalla estaba en un nuevo nivel, esta vez Kakaroto y Shen intercambiaban golpes a gran velocidad, que incluso rompían la propia realidad. Esta vez Shen de manera extraña y escalofriante se había puesto al nivel de Kakaroto, ahora tenían la misma fuerza y velocidad, además el mismo poder explosivo en los puños. Kakaroto no podría creerlo, ahora él no era capaz de conectarle un golpe y cada vez su cuerpo se sentía más pesado y le faltaba el aire, sus movimientos con cada segundo iban perdiendo fuerza y velocidad poco a poco. ¿Qué sucede, Kakaroto? Veo desesperación en tus ojos, diría Shen con una sonrisa despiadada mientras evadía los ataques de Kakaroto y a la misma vez atacaba con poderosos puñetazos. Me estoy quedando sin cardio y siento como mi cuerpo estuviera bajo una presión muy alta, se diría Kakaroto y este se había distraído por una milésima de segundo. Cosa que Shen aprovecharía sin dudarlo para conectarle un derechazo en toda la mandíbula con una fuerza increíble y potencia explosiva. Kakaroto recibió un letal derechazo en la mandíbula, sintió la terrible fuerza de Shen en ese golpe, por lo cual este salió disparado hacia una montaña de escombros, destruyendo todo a su paso hasta quedar enterrado entre los escombros y levantando una cortina de polvo. Sí, ahora los papeles se han invertido, te devolveré la humillación por la que me hiciste pasar multiplicada por 10, te romperé los huesos a puros golpes, diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada y justo en ese momento este había regresado a su transformación anterior debido a que ya tenía la victoria asegurada. Y es que Kakaroto había perdido su forma de arcángel, de repente sintió todo su cuerpo pesado y no pudo aguantar durante más tiempo dicha transformación, este había vuelto su forma base. Estás acabado, Kakaroto, aunque debo admitir y reconocer que eres el único que me ha hecho comer el polvo, es una humillación que no puedo dejar pasar, diría Shen. Kakaroto seguía sin entender lo que estaba ocurriendo, él no debió haber perdido su forma final, no encontraba ninguna respuesta de cómo se había quedado sin ki divino. Sí, puedo verlo en tu cara de ingenuo, todos tus amigos tenían esa misma cara, no entendían de cómo de repente perdían el poder de sus transformaciones, diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada.
esto es obra tuya, Vegeta, Tyr, Goku y ahora yo, ambos perdimos nuestros poderes creyendo que era malgaste de energía, pero todo este tiempo se trataba de ti, tú eres la razón, diría Kakaroto impactado ante tal revelación. Tardaste mucho en darte cuenta, eres muy lento para ser un arcángel, así es, fui yo todo el tiempo, es una técnica oscura que aprendí del vacío, el sifón oscuro, una técnica capaz de absorber el ki divino en mis oponentes y convertirlo en poder para mí, fue así como logré superarte en todos los sentidos, pero fueron ingenuos y se dieron cuenta muy tarde, diría Shen acompañado de una sonrisa despiadada. Kakaroto se lamentaba, se dio cuenta demasiado tarde y ahora ya no tenía el poder necesario para hacerle frente a Shen, es el fin del Olimpo, de todo. Gracias al ki divino de todos ustedes ahora soy invencible, ni Zeus podrá detenerme, fueron las palabras de Shen y en ese momento se había teletransportado a gran velocidad frente a Kakaroto devolviéndole el puñetazo, un puñetazo con todas sus fuerzas. Kakaroto ni siquiera pudo ver el movimiento de Shen, este recibió de lleno el golpe de Shen en el abdomen y salió disparado fuera de la atmósfera del planeta en ruinas, a gran velocidad se estrelló en el Olimpo, generando una catastrófica explosión, por suerte había sido estampado alejado del reino y no hubo más daños colaterales. Todos los espectadores vieron cómo Kakaroto cayó desde el espacio, no, desde otro planeta, ahora las cosas habían cambiado, Shen había tomado la ventaja una vez más, ahora definitivamente todo estaba perdido para el Olimpo y todos los demás. No puede ser, Kakaroto no pudo haber sido derrotado, me niego a creerlo, diría Artemisa y esta había desenfundado su espada. Tranquila señorita Artemisa, Vegeta y yo nos haremos cargo, hemos recuperado nuestras energías, diría Goku acompañado